Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas que hoy día les va a hacer una reflexión acerca de cómo se está relacionando las personas, la naturaleza y el Estado en estas vicisitudes de pandemia que tenemos en Ecuador, en América del Sur y en todo el mundo. La pandemia nos trajo muertos, nos trajo enfermos, nos trajo pobres, pero también nos ha traído un renacimiento y una reinvención de nosotros los seres humanos. Hemos pasado de una situación en que el conocimiento que estaba en pocas manos y era privilegio de nosotros, los médicos y de algunas más, hoy el conocimiento está en manos de todo el mundo. La educación cambió de ser una educación que dependía fundamentalmente de la infraestructura y de los profesores, a una educación donde lo más importante se lo aprende ahora por Internet, pero también nos ha dado una relación diferente como país. Esto nos hace ver que la naturaleza, las leyes humanas y la naturaleza están en este momento también en conflicto. Vemos que las leyes humanas se hacen para beneficiar a los seres humanos y lo han hecho durante estos últimos 200 años en que hemos tenido un país en que las leyes se hacían dentro del país y no venían desde España. Y en estos 200 años las leyes que hacemos nosotros no se han preocupado para nada de la vida natural y de las culturas ancestrales, sino en dar el bienestar especialmente a la gente de un tipo de raza, la raza blanca, que ha sido la más favorecida, luego los branco criollos y finalmente han ido poco a poco ganando derechos las mujeres, los jóvenes, los analfabetos, los indígenas, los afros. Los enfermos y los pobres nos han enseñado también que existe una mala distribución de la riqueza. Esta mala distribución de la riqueza permite que un grupo de personas se concentre toda la riqueza del país, de América y del mundo. Y esta concentración de la riqueza se hace o hace que en los países desaparezca lo que se llama la seguridad. No hay seguridad entre las personas, no hay seguridad en la naturaleza, no hay seguridad en el país, no hay seguridad entre países. Se violan las fronteras, los, la violencia del narcotráfico traspasa las fronteras, las gentes a su vez en cada uno de los barrios se comienza a convertir en una persona belicosa, hay violencia intrafamiliar, violencia barrial, se crece la inseguridad. Esto nos lleva a pensar que algo pasa con las Fuerzas Armadas y con la policía. No entendemos cuál es el rol que ellas pueden cumplir en este nuevo modelo de vida que estamos viviendo, en el que las Fuerzas Armadas ya no tienen la función simplemente de custodiar al presidente y a las fronteras y de imponernos a nosotros un orden en el cual nosotros somos los oprimidos y los opresores se sienten felices de tener a las Fuerzas Armadas de su lado. A su vez, vemos que la cantidad de personas pobres han aumentado de tal manera que todas las personas de las Fuerzas Armadas de un país tienen un familiar pobre y cuando repelen a los pobres comienzan a sentir que también están repeliendo a sus propios familiares. Crea esto el problema del trabajo, cambió el trabajo. La modalidad del trabajo que estamos viviendo es completamente diferente, ya no nos sirve. La educación que tuvimos para un tipo de trabajo y para una forma de hacer el trabajo se confronta con la realidad. En la realidad afuera, el trabajo cambió, ahora es por internet, ahora hay nuevas formas de trabajo, nuevas formas de contratación, inclusive los salarios ya no son los mismos, todo está cambiado, todo está alterado. Y esto nos está llevando a una sensación de que en- tras esta larga agonía de 9 meses que estamos viviendo, el poder y el Estado se encuentran básicamente cuestionados. Nos, vemos que existe
unas nuevas formas de producción, unas nuevas formas de reproducción. Existe un nuevo mundo, una nueva ideología, nuevas formas de desarrollo, una nueva perspectiva del futuro. Esto nos lleva inmediatamente a pensar que tenemos entonces cambios. Y en estos cambios, lo más importante aparentemente es luchar contra el olvido en primera cosa. No podemos dejar atrás lo que ha pasado, cómo han sido los malos gobiernos, qué pasó con Lenín Moreno, qué está pasando con el alcalde de Quito, qué está pasando con el costo de la luz, qué está pasando con el precio del agua, qué está pasando con la pandemia, con las pruebas, con las vacunas. En segundo lugar, tenemos que aprender y estamos dándonos cuenta que no podemos seguir viviendo la situación que estamos y que tenemos que luchar contra esta sumisión en la que no nos sentimos felices. También nos damos cuenta que tenemos que luchar denodadamente contra la pobreza. La pobreza es nuestro mayor enemigo junto con la enfermedad, la muerte y en sí la pandemia. Entonces, la injusticia, los privilegios, la concentración de la riqueza, el poder y los conocimientos, esto de la muerte y la extinción no solamente del ser humano, sino de las especies, esto de la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el clima, el cambio climático y en general la perspectiva de una guerra, que es lo que se está sintiendo muy cerca, porque ya estamos viendo que ha habido una guerra económica contra Venezuela. Lo que falta solamente es que eso desencadene en una guerra armada. En este ambiente es el que nos estamos moviendo y ante estas situaciones tenemos que entender que los candidatos tienen que responder a las 25 claves que nosotros les dimos hace unos días y que se las volvemos a repetir en otra charla. Pero nos queda muy claro que no nos enfrentamos a cualquier cosa. En este momento la situación se ha ido complicando porque la capacidad de resiliencia no alcanza para cambiar la situación. Muchas gracias.